Bienvenidos a El Debate. Bueno, para empezar hoy, quiero que te imagines por un momento que estás frente a una puerta de cristal blindado. Vale, me lo imagino. Quieres pasar al otro lado, a una sala enorme llena de, digamos, todo lo que deseas. Éxito profesional, estabilidad financiera, paz mental. Así que te acercas y empujas. Empujas con todas tus fuerzas, supongo. Exacto. Empujas, sudas, te agotas, te motivas constantemente apretando los dientes y gritando «Yo puedo, voy a lograrlo, tengo que esforzarme más». Pero la puerta no cede un solo milímetro. Ya, un escenario bastante frustrante, fíjate. Totalmente. Y de repente das un paso atrás exhausto y te das cuenta de que no tenía cerradura, ni pomo. Era una puerta automática. Ah, vaya. Sí. Solo necesitabas pararte frente al sensor con absoluta tranquilidad, sabiendo que tienes derecho a entrar, y dejar que te reconociera. Hoy ponemos sobre la mesa un profundo intercambio de perspectivas sobre la naturaleza de la prosperidad, la identidad y cómo manifestamos nuestra realidad. Y todo esto basándonos en las enseñanzas y los marcos conceptuales del maestro Frank García. Pues es una metáfora de entrada brutal y ciertamente provocadora, porque, desde que somos pequeños nos han enseñado que el sudor, el empuje y esa motivación inagotable son precisamente la moneda de cambio para entrar en esa sala. Claro, es el paradigma tradicional. Eso es, pero la premisa que examinamos hoy sugiere que ese mismo esfuerzo desesperado es exactamente lo que desconecta el sensor de la puerta. Exacto. Y la pregunta central que vertebra nuestro análisis es esta. ¿Es el esfuerzo continuo y la motivación constante el verdadero motor del éxito humano? ¿O son, por el contrario, un síntoma de carencia que bloquea el flujo natural de la abundancia? Una dicotomía interesante. Muy interesante. Para enmarcar esto, mi postura como defensora de este modelo es clara. Yo estoy convencida de que la verdadera transformación requiere una coherencia interna absoluta. Asumir la identidad del éxito en el tiempo presente es el único catalizador real para reprogramar el cerebro y atraer el flujo divino, lo que el texto denomina el sefa. Y mi perspectiva, entrando ya de lleno en el material, es que, si bien la mentalidad y la regulación emocional son indiscutiblemente cruciales, categorizar el esfuerzo, la motivación y el deseo genuino de mejora como incoherencias o meros síntomas de escasez es una interpretación que paraliza el crecimiento humano tangible. Es decir, corremos el riesgo de estigmatizar la propia acción. Para entender por qué el material estigmatiza, como tú dices, ese tipo de esfuerzo, tenemos que diseccionar cómo construimos nuestro yo. El texto postula que la inmensa mayoría de nosotros estamos literalmente suplantando nuestra verdadera identidad elevada. ¿Te refieres al doble cuántico que menciona García? Eso es. Existe un doble cuántico o un jugador superior, lo que en la mística se llama la neshama o alma elevada, que ya reside en un estado de abundancia constante. Esa es tu configuración de fábrica, por así decirlo. Vale. Frente al espejo, voy a luchar para ganar dinero o voy a intentar mejorar, envía un mensaje de incoherencia rotunda tanto a tu cerebro como al depósito de provisión divina. Hombre, visto así, Piénsalo, si el éxito es natural en ti, si ya eres esa identidad superior, no necesitas empujarlo. La motivación externa, buscar el aplauso y el esfuerzo ansioso son declaraciones subconscientes de que no posees esa prosperidad. Estás confirmando una narrativa de bloqueo. es innegable que la teoría posee una elegancia conceptual fascinante. La idea de alinear el pensamiento, la emoción y la palabra, de no vivir fragmentados, es poderosísima. Pero aquí es donde establezco una discrepancia empírica insoslayable. ¿Cuál exactamente? Pues que el material, a mi juicio, crea una falsa dicotomía entre la identidad y el esfuerzo físico o mental. Descartar el intento natural de mejorar y etiquetar la diligencia proactiva como un patrón tóxico del viejo hombre ignora la realidad material en la que operamos. Pero es que el esfuerzo... Espera, déjame terminar la idea. El esfuerzo constructivo no nace irremediablemente del miedo o de la escasez. Muy a menudo, el esfuerzo sostenido es el vehículo mismo a través del cual esa identidad superior se expresa y se forja en el mundo físico. Condenar la motivación y la corrección constante como un síntoma de inseguridad es despojar al ser humano de su herramienta principal para interactuar con su entorno. Entiendo por dónde vas.
Pero matizo un punto crucial aquí sobre lo que realmente significa el esfuerzo en el contexto de Fran García. Analicemos la acción más venerada por nuestra sociedad, el trabajo duro. Ajá. Si el esfuerzo físico y la diligencia tradicional, entendida como echarle horas, generaran riqueza por sí solos, el mundo sería radicalmente distinto. Si esforzándonos y trabajando 12 horas al día en la obra o en una oficina se hiciese dinero, todos los que hacen eso serían millonarios. Bueno, el mercado laboral es más complejo que eso, pero te sigo. Y tú y yo sabemos que hay personas agotándose en jornadas interminables que apenas llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque la matriz de la realidad, o la fuente, no responde al sudor físico, responde a la coherencia desde donde se emite la acción. Claro, pero no podemos reducir el trabajo duro a un mero fallo de coherencia. Déjame ponerte el ejemplo que cita el texto sobre el vendedor de caramelos que sube a un autobús. Fíjate en la mecánica de esto. No es la bolsa de caramelos la que atrae la venta, ni el hecho de que camine por el pasillo ofreciéndolos. ¿Sino la actitud? Exacto. Si ese hombre vende desde el miedo, desde la desesperación absoluta por comer ese día, su lenguaje corporal, su tono de voz, sus microexpresiones transmiten escasez. El entorno, los pasajeros, literalmente huelen esa escasez. Y se retraen. ¿Es una reacción biológica? Ya. El rechazo a la desesperación. Eso es. Pero si opera desde la identidad irrefutable de un empresario, aunque su inventario actual sean solo caramelos en un autobús, termina generando ventas y escalando. La motivación constante de tengo que vender para sobrevivir reanima al personaje antiguo. No fluye, empuja la puerta automática. Vale, el ejemplo del autobús es visualmente muy potente y te compro que la desesperación repele. Pero fíjate en cómo el material reinterpreta textos antiguos para forzar esta teoría. El texto entra a valorar Proverbios 22-29, que dice, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de reyes estará. ¿Un clásico? Acción esmerada y repetitiva. Yo no diría que la vacía le da su verdadero sentido etimológico profundo. Bueno, te pongo una analogía que vemos todos los días. Imagina un chaval universitario, un estudiante de medicina que se encierra en la biblioteca a repasar meticulosamente durante meses para el MIR o un examen final. Ajá. Según el marco rígido de este material, si este estudiante se esfuerza, subraya, se toma 3 cafés y se motiva para aguantar la noche estudiando, está operando desde la escasez de conocimiento. Está demostrando que no tiene la identidad de un médico de éxito. No exactamente. Pero en la realidad objetiva, ese repaso no es miedo. Es la ejecución de la acción natural de un estudiante comprometido. El esfuerzo de ese chaval no es la negación de su identidad, es precisamente su demostración práctica en el plano físico. A ver, es un muy buen planteamiento, pero el problema no es que el estudiante repase. El problema es la gasolina que utiliza para repasar. ¿A qué te refieres con la gasolina? A la emoción subyacente. El estudiante que repasa apasionadamente horas y horas porque ya es un médico en formación, está operando desde la identidad. Para él, esas horas fluyen. No es un desgaste agónico. Vale, fluye, pero sigue estudiando. Sigue esforzándose. Claro, pero el problema crítico y lo que denuncia el material surge cuando el estudiante estudia desde el pánico absoluto al fracaso. Repitiéndose, tengo que aprobar o seré un fracasado o mi vida se arruina si no paso este examen. Y esta distinción no es filosofía barata, ¿eh? Nos lleva directamente a la neurobiología, que es un pilar fundamental de este texto. A ver, explícame eso, porque la neurobiología es empírica, no mística. Exactamente empírica. ¿Cómo procesa nuestro cerebro estos estímulos? Cuando tú repites y operas desde narrativas de escasez como la situación está difícil, tengo que luchar, si no apruebo me muero, tu cerebro no tiene la capacidad de distinguir si la amenaza es un león en la sabana o un examen de la universidad. Automáticamente se produce un secuestro de la amígdala. Eso es, el cerebro reptiliano toma el control absoluto. ¿Y qué pasa fisiológicamente? Se dispara la producción de cortisol y adrenalina. La sangre abandona las áreas superiores del cerebro para irse a las extremidades, preparándote para luchar o huir. Entras en un estado de emergencia. Sí, Y esto te lleva a un agotamiento emocional y físico brutal. Literalmente, tu cerebro se bloquea para el pensamiento creativo. totalmente de acuerdo en la mecánica del estrés, eso es ciencia básica. Por eso, la propuesta del material.
como el reto de los 3 días que menciona, donde te comprometes a pensar, sentir y verbalizar exclusivamente desde la identidad ya lograda, sin emitir una sola queja o palabra de duda. No es un ejercicio de pensamiento positivo naif. Sino que es. Busca precisamente crear nuevas rutas neuronales, aprovechar la neuroplasticidad. Al mantener la coherencia de que ya está hecho, desactivas la alerta de supervivencia de la amígdala y vuelves a irrigar de sangre el neocórtex, la corteza prefrontal. Y ahí cambian las decisiones. Completamente, solo con la corteza prefrontal encendida, es donde ves oportunidades de negocio o de crecimiento donde otros solo ven caos. Es exactamente lo que ocurrió durante la pandemia. Mientras el 90% operaba desde el terror del cerebro reptiliano, viendo el colapso, otros, operando desde su identidad superior con el neocórtex activo, vieron cómo reestructurar sus empresas y crearon enormes fortunas. Claro, la neuroplasticidad y el papel del cortisol en el secuestro amigdalino son hechos científicos, no te lo discuto. Pero no podemos obviar las implicaciones de ignorar por completo la realidad material inmediata, en pos de mantener artificialmente esa coherencia neurobiológica. No se trata de ignorar la realidad, sino de cómo la afrontas. Déjame poner un ejemplo muy tangible del propio texto que creo que ilustra el peligro de llevar esto al extremo. La llegada inesperada de una factura con una suma muy elevada, una deuda que te puede dejar en la calle. Vale, ¿el ejemplo de la factura? El material sugiere que la reacción no debe ser de ansiedad ni de urgencia en absoluto. Condena el agobio y el salir corriendo a buscar soluciones inmediatas tachándolo de volver al depósito del trauma. Sugiere que debes observar el pensamiento, frenarlo y usarlo fríamente para adoptar la identidad de una persona abundante. Ajá. Pero hombre, aquí estamos ignorando la biología evolutiva que acabas de mencionar. ¿En qué sentido la ignoramos? En que ese pico de cortisol ante una deuda real, apremiante, que amenaza el techo de tus hijos, tiene una función de supervivencia imprescindible. Está diseñado para movilizar los recursos de tu organismo, para quitarte el sueño si es necesario e impulsar la resolución inmediata de un problema que amenaza tu viabilidad material. Ya veo a dónde vas con esto. Exigir un estado de abundancia imperturbable y sonriente ante una crisis financiera inminente raya peligrosamente en la negación psicológica. Para usar una imagen, si el edificio en el que estás está en llamas, no necesitas reprogramar tu identidad para visualizarte como una persona resistente al fuego, ni sentarte a alinear tus chakras. Obviamente no. Necesitas exactamente esa adrenalina, ese secuestro de la amígdala para salir corriendo por la escalera de incendios antes de asfixiarte. Esa analogía del edificio en llamas es fantástica, de verdad me encanta, pero creo que malinterpreta la propuesta de Frank García, porque asume que la respuesta instintiva de pánico descontrolado es la única o la mejor manera de resolver el problema del fuego. Es la más rápida, desde luego. El texto no aboga por la inacción ni por quedarte sentado en el sofá dejando que el edificio se queme. Aboga por cambiar desde dónde respondes a esa emergencia. Pero si estás en llamas, a ver, el desde dónde importa menos que el hacia dónde corres. Importa muchísimo, fíjate por qué. Si actúas desde la desesperación absoluta, desde el cerebro reptiliano puro, en un incendio probablemente atropelles a otros, te desorientes por el humo o te tires por una ventana en un ataque de pánico. Bueno, puede ser. Si, en cambio, frente a esa misma factura paralizante, observas que tu viejo hombre quiere entrar en pánico, pero decides conscientemente transmutar esa energía manteniendo la coherencia. No te quedas quieto. Con el neocórtex encendido, eres capaz de recordar dónde estaba el extintor o ver la salida de emergencia que el pánico te ocultaba. Vale, te conviertes en una persona más eficiente bajo presión. Te conviertes en el arquitecto de la solución, no en una víctima de la circunstancia. No tomas préstamos usurarios para tapar la factura, sino que ideas una estrategia comercial brillante al día siguiente. Y aquí es donde el material da el salto cualitativo definitivo. A ver, Si aceptamos esta reprogramación neurobiológica, la pregunta que cualquiera se haría es, vale, me siento muy bien, mi neocórtex está a tope, pero ¿cómo se materializa físicamente el dinero para pagar esa factura? Y aquí entramos en la mecánica de la parnasá, el sustento. ahí quería llegar yo. Explícame el cómo de esa mecánica, porque el salto de estoy tranquilo a me pagan la factura es lo que me genera más fricción. Es que la premisa es revolucionaria. El material postula que la prosperidad no se logra por méritos acumulados mediante el sudor ciego, sino por transferencia. Transferencia divina, entiendo. Sí, la energía divina, el Shefa,
El flujo de abundancia no es una nube etérea. Desciende a través de una estructura geométrica espiritual muy específica que bebe directamente de la sabiduría de la Cábala, aunque el texto, claro, lo aplica de forma muy práctica. ¿A través de los distintos niveles, supongo? Exacto. Este flujo inicia en el plano más elevado del pensamiento creativo, lo que sería Keter, o la corona. De ahí baja a Jokma y Binah, que son la intuición y el entendimiento lógico, o sea, cómo estructuras esa idea. Y finalmente desciende al sistema emocional, a Serampin. Vale, tenemos el mapa geométrico. Es fascinante. Pero, ¿cómo opera esto en el mundo real, en la calle? Opera creando una vasija. Si en el descenso de esa energía hay miedo, dudas o incoherencia entre lo que piensas y lo que sientes, la vibración se bloquea, el circuito se corta. ¿Y si no hay miedo? Si hay una coherencia total, como relata el texto en el caso de la empresaria, que se sabe y se siente absolutamente exitosa, incluso mientras vive temporalmente en un piso diminuto de 20 metros cuadrados, el sistema espiritual detecta que la vasija está preparada. No hay fisuras. Ajá. Al haber esta coherencia, el macrosistema reorganiza los recursos físicos y transfiere la abundancia, a veces retirándola de entornos improductivos o de aquellos que operan desde la escasez, para depositarla en la vasija de quien está geométricamente alineado para sostenerla. A ver, te escucho detallar la mecánica de Keter, Binah y la formación de la vasija y te aseguro que desde un punto de vista místico es una arquitectura preciosa. Pero lo siento, aterrizándolo en la calle, simplemente no compro las consecuencias de esa idea. ¿Por qué no? Permíteme explicarte por qué. Este concepto de la transferencia divina introduce una pasividad encubierta enormemente problemática en el individuo. ¿Pasividad? El texto exige una vigilancia mental exhaustiva de 24 horas. Eso de pasivo no tiene nada. Sí, pasividad material. Fíjate en la contradicción inherente del discurso. Por un lado, el texto declara con una contundencia espectacular: yo no espero oportunidades, yo las creo. Fantástico, empoderador. Totalmente. Pero por otro lado, cuando te explica la mecánica exacta para materializar esa riqueza, resulta que es literalmente esperar a que el mundo espiritual organice los recursos por ti. El material describe que si mantienes la vibración y la vasija sin fisuras, te llega la llamada de teléfono mágicamente, o que la riqueza es transferida de los impíos a los justos simplemente porque la vasija de los justos está vibrando en la frecuencia adecuada. Es un poco reduccionista llamarlo magia. Es más, advierte repetidamente contra el intentar controlar el negocio o forzar las ventas, afirmando que eso bloquea la bendición. Yo sostengo que confiar únicamente en la coherencia del discurso interno y en alinear el pensamiento y la emoción, sin exigir a la par una estrategia material empírica, empuja a la persona a la inacción mágica. Ya. Se fomenta la peligrosa ilusión de que no necesitas salir a picar piedra, no necesitas hacer prospección de clientes, sino sentarte en tu piso de 20 metros cuadrados, visualizar el balcón de tu futura mansión y esperar que el entorno macroeconómico responda dócilmente a tu campo vibracional. Entiendo perfectamente tu recelo, y es el rechazo lógico de la mente occidental, que está entrenada para el hiperhacer constante. Pero la coherencia de la que habla el material de Fran García no es sinónimo de sentarse en un cojín de meditación en el salón mientras la vida te pasa por los lados. Pues a veces suena a eso. Reprogramar la mente es un trabajo interno extenuante. De hecho, el texto te advierte que crear esta coherencia genera una inmensa fricción y dolor inicial, precisamente porque la realidad material de tu entorno actual choca frontalmente con tu nueva identidad superior. Sientes que estás fingiendo hasta que lo integras. La acción física no se elimina en este paradigma, se purifica. ¿Y cómo se purifica la acción de buscar trabajo, por ejemplo? ¿Cómo lo traduce el cuerpo? De forma biológica y tangible. Cuando tú vas a una entrevista o presentas un proyecto desde la identidad de alguien que aporta un valor incalculable, no desde alguien que ruega por un sueldo para llegar a fin de mes, todo tu organismo se alinea. Entramos en lenguaje no verbal. Exacto. Tus microexpresiones faciales, tu postura corporal expansiva, tu tono de voz resonante, incluso tu patrón de respiración pausado cambian. Y todos estos son elementos que la neurociencia y la sociología confirman que transmiten información vital de estatus y confianza al interlocutor subconscientemente. Comunican abundancia. Eso es innegable.
Entonces, como resultado empírico de esa coherencia física y espiritual que has forjado primero en soledad, el inversor confía en ti o eres contratado por la mejor opción. El texto ofrece un cambio de paradigma muy profundo. Te pide dejar de luchar agónicamente contra el mundo externo para intentar arreglar a un yo que percibes como defectuoso y carente. ¿Sustituirlo por la identidad original? Eso es. La propuesta es desmantelar las memorias de trauma del viejo hombre para permitir que tu identidad original fluya. Si logras alinear esa geometría del pensamiento de Keter, el sentimiento y la palabra articulada, el esfuerzo forzado, el ir contracorriente desaparece y da paso a una manifestación orgánica y arrolladora. Entiéndeme, para sintetizar mi postura final en todo esto. Reconozco sin ambages el innegable valor terapéutico, práctico y neurobiológico de la regulación emocional que subyace en este material. Es un gran paso. Lo es. El reto de observar minuciosamente nuestros pensamientos, de negarnos a reaccionar en automático desde el trauma o el secuestro de la amígdala y de forjar una autoconfianza inquebrantable son herramientas psicológicas de primerísimo nivel. Donde mantengo mi reserva fundamental, mi línea roja, es en la estigmatización del esfuerzo en el plano físico. A pesar de la purificación de la acción que mencionaba. Sí, porque condenar la motivación diaria, la necesidad humana de corregir el rumbo y el trabajo tenaz como meros indicativos de escasez, corre el riesgo real de desconectar a las personas de la belleza, la dignidad y la absoluta necesidad del proceso constructivo paso a paso. La excelencia humana, ya sea dominando la medicina, la ingeniería o levantando una empresa desde cero, rara vez se transfiere de golpe desde un plano divino. Se esculpe a través de la dedicación, el ensayo, el error doloroso y sí, el sudor y el esfuerzo. Yo soy partidario de no perder de vista esa parte de la ecuación. Es evidente que este material nos asoma a un abismo fascinante. La tensión entre la aceptación radical de la grandeza que ya somos en potencia y el esfuerzo físico indispensable por manifestar esa grandeza en una dimensión material pesada es probablemente una de las paradojas más fundamentales de la experiencia humana. Totalmente. Una paradoja de manual. No hay respuestas fáciles aquí. Y ciertamente en la mesa de hoy no declararemos a un ganador absoluto en esta dicotomía. Lo que sí podemos hacer es lanzar un guante a quienes nos escuchan, invitarles a un experimento puramente empírico. Me parece una idea excelente. Durante los próximos 2 o 3 días, observen minuciosamente sus propias narrativas internas ante los retos. Cuando se sienten a trabajar o enfrenten un problema financiero, escuchen el tono de su propia voz. Presten atención a si su postura corporal está encogida por el miedo o expandida por la certeza. Y que se hagan la pregunta clave. Exacto. Pregúntense, ¿están empujando una puerta automática hasta el agotamiento físico, maldiciendo al mundo? ¿O están dispuestos a cultivar la quietud necesaria, la coherencia interna, para que el sensor de su propia identidad superior los reconozca y abra el camino de la provisión? La respuesta que le den a esa pregunta es, en última instancia, la mecánica que gobernará la realidad que habitan mañana. Fíjate, me parece una reflexión perfecta para cerrar. La observación honesta de nuestros propios mecanismos internos es siempre el primer e ineludible paso hacia cualquier tipo de libertad verdadera. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Hasta la próxima.